¿Apoyarías una invasión a Cuba por parte de Estados Unidos para liberar a Cuba de la dictadura? No. No, las invasiones no liberan de dictaduras, imponen otras. La liberación del pueblo cubano es asunto del pueblo cubano. Lo que merece el pueblo cubano es todo el apoyo y la solidaridad de la gente, de todos nosotros. Pero una invasión. Mira, en los últimos años, probablemente en toda mi vida, la única intervención militar que he apoyado por las implicaciones que tiene es la última en Afganistán. Se cometieron todos los errores del mundo en Afganistán, todos. La Unión Soviética invade Afganistán y en parte de la Guerra Fría Estados Unidos apoya a quien esté en contra de la Unión Soviética en la guerra de Afganistán. Y entre los que apoya no están los talibanes, cuidado, los talibanes se crean después, en el 94 y en Pakistán. Pero apoya a los mujahidines y apoya a gente que luego vaya a apoyar a Bin Laden. Es decir, se comete una serie de errores que era imposible saber que eran tales errores y que se cometieron a la luz de la Guerra Fría. Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética, finalmente fue la guerra que terminó con la Unión Soviética en mayor o menor medida. Su fracaso en Afganistán fue el fin, en gran medida, de lo que era el proyecto de la Unión Soviética, y eso era bueno. Pero, al final, con lo que te quedas es con que la última intervención en Afganistán, que fue debida a que Afganistán no entregaba a Bin Laden, y que fue hecha no solo por Estados Unidos, sino por una fuerza multinacional, sabías perfectamente que si esa fuerza militar salía de Afganistán, iba a pasar lo que ha pasado. Fundamentalmente, la ruina, la humillación, la indignidad de todas las mujeres afganas. Esta semana se acaba de prohibir su voz. O sea, las mujeres ya no pueden enseñar el rostro, ya no pueden enseñar las manos, ya no pueden enseñar la punta de los dedos. O sea, que además no pueden hablar en público porque el sonido de su voz es contrario a los dictámenes del Islam, según el líder del Islam talibán, del Islam afgano. Y he visto una serie de vídeos de mujeres afganas cantando como forma de protesta. Joder, es que es el solo hecho de cantar, no importa lo que cantes, el solo hecho de soltar tu voz le resulta infernal e inaceptable a estas bestias fanatizadas y enloquecidas. Y nadie me diga que no sabíamos que eso iba a ocurrir, porque sabíamos que eso iba a ocurrir cuando entraron los talibanes, sin importar qué tanto prometieron para que salieran las fuerzas de otros países de Afganistán. Y los que hoy se quejan de que las mujeres de Afganistán están siendo convertidas en no humanos, en no personas, en no seres, muchos de ellos estuvieron a favor de la salida de las tropas de Afganistán y aplaudieron la entrada de los talibanes en Kabul. Es el único caso, por sus características concretas, porque teníamos información clara de lo que iba a pasar, el único caso en el que yo siento que defendí y defiendo que se hubiera mantenido la intervención armada. No porque estaba imponiendo la democracia, no porque estaba impidiendo lo que estamos viendo hoy. Pero de ahí en fuera, salvo casos que son así de brutales, y que no hay muchos en la historia, no estaría yo de acuerdo.